Muy buenas tardes, mis hermanos y hermanas. Nuevamente, bienvenidos aquí a mi TikTok y a los que me van a ver en Facebook y en YouTube. Hoy el tema que traigo es: ¿prohíbe Dios las oraciones repetitivas? Para poder responder a esto, tenemos primeramente que ir a la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios es donde encontramos la respuesta a ciertas preguntas que incomodan o para aclarar. Los católicos siempre rezan a María, a los santos, el rosario, una cadena de rezos que siempre repiten lo mismo: Dios te salve María, Santa María. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? Vayamos a lo que nos dice la Biblia y después expliquemos el verdadero contexto de las palabras que voy a leer. Y nuevamente usaré una Biblia católica para que mis amigos católicos no digan: es que es tu Biblia Reina Valera. Vamos con una Biblia católica. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, en el versículo 6 al 7. Pero tú cuando reces, ojo, en la Biblia católica nunca vas a encontrar que diga orar, oraron. Siempre van a encontrar la palabra rezar, rezaron, porque ellos cambiaron la palabra, pero en la lengua o en el idioma original era orar. Bien, dice: pero tú cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo, y tu Padre que ve en lo secreto te premiará. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se les oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Muchos católicos lo primero que dicen: no, pero es que en otra parte la Biblia dice que Jesús oró y repitió las mismas palabras, y en Apocalipsis los ángeles están día y noche repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Voy a mostrarles los textos y vamos a comprender el contexto de esta lectura y de las dos que vienen, porque van a decir: bueno, ¿se contradice la Biblia? ¿O cómo entenderlo? Muy fácil de entender. La Biblia nunca se contradice, solamente hay que ir al contexto de lo que se quiso decir. Y ahorita voy a explicar esto. Vámonos al mismo libro de Mateo, capítulo 26, en el verso 43. Mateo 26, 43. Y aquí es donde los católicos usan este texto para defender que sí se puede rezar repitiendo las mismas palabras. Vamos a ver. Volvió otra vez donde los discípulos y los encontró dormidos, pues se les cerraban los ojos de sueño. Los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. ¿Qué van a decir? Ahí está, protestante. La Biblia dice que sí se puede rezar repitiendo las mismas palabras. Momento. Deja que termine el tercer texto y paso a las explicaciones. No te me adelantes, amigo católico. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 4 en el versículo 8. Y escuchen lo que va a decir. Cada uno de los 4 seres vivientes tiene 6 alas llenas de ojos, alrededor y por dentro, y no cesan de repetir día y noche: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, es y ha de venir. Entonces,
Aquí los católicos pegan los brincos. ¡Ay, ahí está, ahí está! Momento, vamos a analizar. En Mateo 6, 7, podemos ver que Dios dice que no hay que usar oraciones repetitivas o vanas repeticiones. Y vemos que en Mateo 26, 43 y Apocalipsis 4, 8 dice que Jesús repitió y que los ángeles repiten, los seres vivientes. Entonces, ¿por qué en un lado aparece que no y en otro que sí? Vamos al contexto, te explico y espero que entiendas. Esto es lo que quiero que entiendas. Los católicos, y no es por hablar mal de ellos, simplemente es exponer el error en el que han caído por malinterpretar la Biblia. Jesús o Yeshua, ¿a quién le pedía? Le pedía a su Padre, ¿verdad? Le pedía a Dios. Le estaba orando y repitiendo. A su Padre. No le estaba pidiendo a una virgen, a un santo, a un ángel, a un profeta. Le estaba pidiendo a su Padre, a Dios, la comunión con el Padre, con el cielo. Así que su oración repetitiva no era vana, porque estaba haciendo a su Padre, a Dios. Los seres vivientes de Apocalipsis 4:8, ¿a quién le claman? ¿A quién le están clamando? Santo, santo, santo eres Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir y será. ¿Le están clamando a quién? A Dios. Cristo le clamaba a su Padre. Y estos seres le clamaban al Dios Todopoderoso. Entonces, en estas dos escenas podemos ver que Cristo y estos seres le pedían al Dios Todopoderoso. No estaban haciendo una vana repetición a alguien o a algo que no era Dios. Y en el libro de Mateo dice que los paganos, aquellos que tenían otros dioses, aquellos que tenían otras cosas divinas, le estaban pidiendo algo, oraciones, le estaban haciendo oraciones a alguien o a algo o a un Dios diminuto que no podía verlos, oírlos. Les voy a dar un ejemplo. En Isaías capítulo 45, versículo 20 dice, son tontos, escuchen bien, son tontos los que llevan una estatua de madera y le rezan, ahí dice, y le rezan a un Dios incapaz de salvar. Léanlo en su Biblia católica, así dice. Entonces, ¿qué es lo que hacen nuestros amigos católicos? En lugar de pedirle al Dios Todopoderoso, al ejemplo de Cristo y de los seres vivientes, le piden a María, le piden a Pedro, le piden a San Basilio, le piden a Sándwich, le piden a Sanitario, le piden a Sangría, a quien sea le piden, le rezan. Y ahí están, Dios te salve María, Santa María, Dios te salve María, Santa María. Esos rezos Dios no los escucha, porque esos rezos no van directamente al Padre. Lo que Cristo quiso decir que la gente que le reza a cosas que no son Dios nunca serán escuchados, y por más que se sacrifiquen, por más que hagan mandas, que vayan de antorchistas, que vayan de lo que vayan, nunca serán oídos, porque la oración únicamente es para Dios. Entonces, si Cristo le hubiera pedido a algo o a alguien que no fuera Dios, su oración no servía. Y no va a faltar el inteligente que diga, y entonces, ¿por qué Cristo no fue escuchado por su Padre si le pedía que no lo mataran? Porque es que Cristo ya tenía la misión. Pero Cristo cumplió el estar orando ante el Dios Todopoderoso. Porque a pesar de que Él era Dios, tenía que tener esa comunión.
con Él. Entonces, es vano hacer oraciones repetitivas. Cuando son para Dios, no. Una persona que yo conozco, siempre que ora, no va a orar de la misma manera, pero sí va a decir al inicio de su oración algo así como esto: Padre poderoso, en el nombre de Jesús. Siempre que ora este pastor hace esto, y de ahí sigue la oración. Muchos católicos decían, es que ustedes en el templo dicen, amén, aleluya, gloria a Dios, Cristo vive, y se lo pasan repitiendo, pero esas repeticiones no son para algo inanimado como una imagen. No son para un muerto como los católicos que le rezan a los muertos, como María y los santos que ya están muertos. Esas oraciones no van a quedar en el aire, no van a quedar sin ser escuchadas, porque hay una parte de la Escritura que dijo Jesucristo: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os será dado. ¿Por qué? Porque Dios escucha las oraciones, no los muertos, no las imágenes. Entonces, ¿prohíbe la Biblia oraciones repetitivas? No, cuando son para Dios. Pero si hacen oraciones o rezos a algo o a alguien que no es Dios y es algo inanimado, algo sin vida, algo muerto, entonces por eso dice, no los imitéis. Vimos aquí en el capítulo 6 que dice que nuestro Padre ya sabe de lo que tenemos necesidad. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Prohíbe las repeticiones en oración? No, cuando son para Dios, pero sí cuando son nada más al aire o ofrecidas a algo o a alguien que no es Dios. La Biblia es clara. Espero que te haya quedado claro con esta explicación y puedas comprender mi intención, amigo católico que me escuchas y me ves, no es ofenderte ni atacarte, sino mostrarte con la palabra de Dios la verdad del Evangelio. Que Dios les bendiga a los que van a ver este video, a los que lo vieron hasta aquí. Bendiciones, denle like, suscríbanse en YouTube y compartan. Que Dios les bendiga.